Bueno, quisiera comenzar por saludar la notable presencia de estudiantes de comunicación de la Universidad Bolivariana, gente joven que está llamada a construir la comunicación popular del futuro, pues dentro de este proceso revolucionario, los comunicadores populares con los que esperamos contar, pues, con toda su energía y con su formación. Bienvenidos y bienvenidas. Pienso que nosotros debemos abordar esta discusión, por una parte, desde el punto de vista del método de la democracia participativa y protagónica, y por otra parte, desde el punto de vista estratégico de cuál es la comunicación que se requiere para hacer la revolución y cuál es el sistema de comunicación de la sociedad socialista que queremos construir, para ver en qué sentido estamos avanzando o no con esta ley y con todo lo que la rodea en esa dirección y con los métodos apropiados. Nosotros hablamos de parlamentarismo de calle y hablamos de pueblo legislador. Y efectivamente hemos tenido avances incomparables en relación con lo que hemos vivido en la Cuarta República. Jamás se nos hubiéramos llamado ni hubiéramos podido participar en mesas de discusión, en talleres, en encuentros, en actividades diversas de elaboración y de construcción colectiva para que surgieran propuestas o para que surgieran documentos o para que surgiera incluso un proyecto unificado. Pero este proceso tiene que ser completo y total. Y estamos, si se quiere, a mitad del camino. Primero, un proceso plenamente inclusivo en la discusión, muchas veces debilidades del propio movimiento popular, sus dificultades para desplazarse, para trasladarse, limitan su incorporación y su participación, y no siempre tiene todas las garantías. Depende de los recursos, de los contactos, de la disponibilidad de cada uno de los actores interesados o involucrados. Nosotros tenemos que abordar las discusiones dando todas y absolutamente todas las garantías para que los actores sociales a quienes corresponda estén debidamente involucrados en los procesos de discusión, que deben tener un carácter constituyente en el sentido de lo que entendemos nosotros por proceso popular constituyente, para concebir el desarrollo de la revolución y para concebir nuestro socialismo. Y además es necesario que se garantice y que haya plena transparencia en cuanto a cómo se sistematizan las propuestas, cómo se recoge y se expresa genuinamente, con fidelidad, lo que se aportó y cómo las decisiones finales mantienen ese compromiso en cuanto a los artículos de la ley que puedan ser o no aprobados. Si algo no va, debe ser discutido con los actores sociales correspondientes y debe ser argumentado. Si algo debe cambiar por técnica legislativa o por razones de otra índole, también debe ocurrir así. Lo que no pueden olvidar los diputados y las diputadas es que no les corresponde la prerrogativa de modificar las cosas pasando por encima de nosotros, sino con nosotros, siendo catalizadores, facilitadores, acompañantes, orientadores, inspiradores, formadores, lo que se quiera, pero también que sepan que son ellos nuestros instrumentos y no nosotros los instrumentos de quienes están en las instancias de gobierno o en las instituciones del Estado.
Eso me parece muy importante porque a propósito de las discusiones de los proyectos de ley, muchas veces eso se olvida. Yo creo que todavía tenemos una democracia participativa y protagónica incompleta. Pero tenemos mucho más porque lo hemos conquistado en revolución de lo que hemos tenido nunca jamás. Entonces, veamos de dónde venimos, valoremos y reconozcamos nuestras conquistas, pero veamos también hacia dónde tenemos que ir y cuáles son los retos que están planteados en el presente, porque de lo contrario pudiéramos a lo mejor terminar legislando para la coexistencia con el capital y para el sostenimiento del orden burgués con algunas pinceladas populares. En cuanto a los pasos hacia la comunicación socialista y la comunicación para hacer la revolución, no para institucionalizar la comunicación y para congelarla dentro de un marco determinado, sino para avanzar en una dinámica revolucionaria de confrontación al servicio de la lucha de clases, de confrontación con la burguesía, con los sectores dominantes, con el imperialismo, y también en muchos casos con sectores burocráticos que secuestran instancias de poder. Entonces, ¿hacia dónde queremos apuntar? Bueno, a que la comunicación sea efectivamente herramienta de lucha, forma a través de la cual se expresa libremente el pensamiento, las ideas, las angustias, las preocupaciones, las denuncias, las inquietudes, las experiencias del pueblo, de los ciudadanos individualmente y del pueblo organizado, porque aquí estamos hablando sobre todo del pueblo organizado y los ciudadanos inscritos en la organización del pueblo, y que por consiguiente debe ser algo autónomo, algo libre y algo que nos permita capacidad de combate. Las comunicaciones del socialismo, ¿cómo serán o cómo deben ser? En muchos espacios de discusión lo hemos discutido y yo al menos las definiría como un sistema público de comunicaciones en manos de las organizaciones del poder popular, en manos de los movimientos sociales, de la clase trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, de los movimientos populares. No entiendo el sistema de comunicación del socialismo como un sistema de comunicación estatal controlado por funcionarios públicos. Nosotros tendríamos que tener capacidad de ejercer control sobre los medios del Estado y que progresivamente cada vez más tuviéramos mayor posibilidad de incidir en su conducción. Y eso tendría que estar previsto incluso con la participación de los medios de comunicación popular en el sistema de medios del Estado y en todo lo que eso implica: generación de información, programación, toma de decisiones, porque es para nosotros, no es para los funcionarios. Y por otra parte, por supuesto, que no es la comunicación privada, como negocio, como explotación del espacio radioeléctrico, como manipulación, como ejercicio del comercio, utilizado para la hegemonía de la burguesía. Ahora, en ese marco, ¿cuáles son los avances y cuáles son las observaciones que le podríamos hacer al proyecto? Yo voy a tratar de ir llevando avances y observaciones conjuntamente, aunque no necesariamente a cada avance se oponga una observación en el mismo aspecto. En primer lugar, es una conquista que hayamos podido hacer esta discusión y que la estemos haciendo. La observación es que tiene que ser plena, completa, y tenemos que tener verdadera incidencia en la toma de decisiones.
Es bueno que tengamos un marco legal progresivo que no existía, porque la comunicación comunitaria y alternativa prácticamente se resumía a un artículo perdido en la ley de telecomunicaciones y luego un reglamento más bien para la radiodifusión. ¿Correcto? Y una ley orgánica de telecomunicaciones que como ley orgánica está por encima, desde el punto de vista legal, y que además todavía está, como decía el compañero, en un marco liberal que sigue hablando de explotación del espacio radioeléctrico, donde hay asignación de frecuencias para particulares, para el sector privado, donde no nos estamos planteando ni siquiera todavía en nuestra ley de telecomunicaciones lo que ya están haciendo en otros países de América Latina, que plantean la distribución del espacio radioeléctrico en un 33% para sector privado, sector público y medios de comunicación comunitaria. Nosotros somos vanguardia y somos referencia desde el punto de vista revolucionario. No nos podemos quedar por detrás de otros países que no tienen procesos sociales y políticos tan avanzados como los nuestros. Nuestra meta no es reproducir lo que ellos aprobaron antes que nosotros, es ir más allá, porque estamos hablando de la revolución bolivariana y lo que representa para América Latina y a nivel internacional. Ahora, esto quiere decir que es insuficiente esta ley para la comunicación socialista y para tumbar la hegemonía capitalista o el control meramente estatal sobre la comunicación. Necesitamos hacer otras reformas y otros cambios, no solo en esta ley, si es que se puede, si las correlaciones de fuerza dan, sino en la ley orgánica de telecomunicaciones, que tiene que prefigurar ese sistema de comunicación público de la sociedad socialista hacia la cual queremos ir y no seguir planteando el mismo orden de cosas. Hay un avance en la ley en cuanto a la promoción de la organización para la comunicación popular, con los consejos de comunicación popular, con los comités de trabajo dentro de los consejos comunales en el área comunicacional. Lo que creo es que la organización popular es autónoma y sus fórmulas deben ser abiertas y no encorsetadas en un solo tipo, definido previamente por las leyes. Tiene que ser algo que pueda permitir otros tipos de expresiones dentro del marco de lo que entendemos como consejos o como comités, etcétera. Pero el pueblo dinámicamente se da sus formas de organización en espacios concretos, en luchas determinadas. No se puede normar de manera tajante desde el Estado. Apunta al desarrollo de la comunicación de las instancias y organismos del poder popular e incluye referencias a lo sectorial, que serían los trabajadores campesinos. Eso es un avance, porque sería pasar de la comunicación popular de pequeños colectivos o pequeños grupos, por más vinculados que estén con sus comunidades, a algo como lo que planteaba Gerardo, el sistema de comunicaciones de una comuna completa o de una ciudad comunal, en la perspectiva del Estado comunal, con medios de comunicación propios que puedan competir con los medios de comunicación privados. Pero seriamente, esto es bien importante y además está ligado a la posibilidad de ampliar el alcance de los medios de comunicación popular que hasta ahora se mantenía en ley, no siempre era así, en el marco de una radio comunitaria por parroquia. Ahora se reconoce la posibilidad que de acuerdo al desarrollo y la extensión de las formas de organización popular por agregación, por ejemplo, de comunas, se puedan tener medios regionales, medios nacionales, etcétera. Y esto tendría que estar planteado a nivel sectorial, por ejemplo. No puede ser que las organizaciones principales de la clase trabajadora no tengan televisoras, no tengan radios, no tengan prensa, y que un solo burgués propietario de una industria o un banquero sí las tenga. Entonces hay que acabar con eso. Ahora, eso también depende de la actitud que tengan nuestras organizaciones, cómo asumen el tema de la comunicación, cómo realmente se convierten en comunicadores populares nuestras propias organizaciones sociales. Hay un tema que quiero señalar aquí, y es que es importante que exista un organismo donde puedan participar los medios de comunicación del poder popular y las organizaciones
y que tengan incidencia en la determinación de las políticas, en la administración del fondo. Entonces, esto me preocupa porque no da una señal suficientemente avanzada en el sentido de quién debe ejercer el poder en nuestra revolución bolivariana y en la construcción del socialismo. Creo que ya me van a señalar quiero decir que, bueno, hay un conjunto de aspectos en los cuales hay avances y la ley, pues, la considero que tiene elementos progresivos, pero que nosotros debemos rediscutirla y ver cuáles son los ritmos que requiere la revolución bolivariana para poder enfrentar las amenazas que tenemos, los peligros que tenemos e incluso el desgaste que se puede producir cuando los procesos revolucionarios no avanzan con la velocidad que requieren. En la historia esto se ha pagado muy duramente. La lucha por la independencia continúa.